Está claro que la situación del coronavirus es un fenómeno nuevo en el mundo, y en la Argentina las medidas sanitarias que consideramos se han tomado y que son muy oportunas, evidentemente resienten una situación de por sí delicada que ya transitaba nuestra economía. Y esto lo podemos ver tanto en la escala de las economías familiares, como también en lo que tiene que ver, si se quiere, con las cuentas públicas, con la economía, digamos, de los estados. Sabíamos que la Argentina estaba intentando dar los primeros pasos para salir, como mencionaba, de una situación económica compleja y de una situación social muy delicada. ¿Por qué digo que es una situación social que en la previa ya era complicada? Bueno, dos datos que lo pueden graficar. El primero, que 1 de cada 2 niños o niñas en la Argentina, previo al coronavirus, ya eran pobres. Y el segundo elemento tiene que ver con que 1 de cada 3 de estos niños o niñas se alimentaban no en sus casas, sino en un comedor comunitario o en un comedor escolar. Insisto en este punto, evidentemente una medida sanitaria muy acertada, que tiene que ver con el aislamiento social obligatorio, resiente la estructura. ¿Por qué digo que es una medida en lo sanitario que es muy positiva? Y quizás hablar de números cuando en el medio lo que hay son vidas de seres humanos es complicado. Pero yo quiero dar un dato que me anoté por aquí. Con los últimos números, en la Argentina tenemos 2.443 contagiados. Por solo dar un ejemplo de Nueva York, 580.000. La diferencia es muy clara. Ni hablar si hacemos referencia a la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido. Ahora bien, ¿qué respuesta da el Estado frente a esta situación social que describíamos? Creo que tiene que ver con dos aristas. La primera, si se quiere, hace referencia a transferencias de ingresos directos hacia las personas, hacia las familias, sobre todo poniendo los ingresos en lo que es la base de la pirámide. Aquí, ¿qué medidas se han tomado? La primera tiene que ver con bonos en la asignación universal por hijo, que se han estado pagando durante fines de marzo, bonos en los programas de trabajo que genera el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, bonos en las jubilaciones y las pensiones que se estuvieron cobrando por estos días, y un programa nuevo que salió, siempre hago referencia a los ingresos directos hacia las familias, después hay otras medidas más vinculadas a las pymes, a las empresas, pero me parece importante recalcar sobre todo el ingreso familiar de emergencia, IFE, que estamos hablando con los datos que está brindando el Estado Nacional, de más de 7 millones de personas que han sido aprobadas, de las cuales 1/3 se está pagando a través de la cuenta de la asignación universal por hijo, y el resto se está haciendo el trámite, ya sea vía CBU u otros medios de pago. Bien, esto es una medida. Lo otro tiene que ver con descentralizar hacia los estados provinciales, los estados municipales, algunas de las políticas, y tener una fuerte articulación con lo que son las organizaciones de la comunidad. En cuanto a la descentralización de estas tareas, nos encontramos evidentemente con lo alimentario. Creo que la Municipalidad de la Costa viene haciendo un trabajo de mucha presencia a través, en este momento, del 147, del número telefónico. Y como te decía, otro trabajo que tiene que ver con tratar de articular y de tener una inteligencia en común entre todas las organizaciones, ya sea sociales, instituciones, religiosas, que tienen intervención en el territorio. ¿Por qué? Porque está claro que una crisis de estas características no pueden ser abordadas únicamente por el Estado. No obstante, sabemos que el Estado tiene un rol prioritario e indelegable, pero solo, y esto no hay que tener miedo a decirlo, no se lo puede abordar. En ese sentido, el decreto que establece el aislamiento social obligatorio tiene previstas una serie de excepciones a determinadas actividades que son consideradas esenciales por el Estado. Una de ellas, justamente, como en esta Argentina que vivimos, 1 de cada 3 chicos se alimentan a través de estas redes comunitarias, por ello se estableció como una actividad esencial el trabajo que realizan cientos y miles de personas de manera invisible en todo el territorio nacional, vinculado a merenderos, comedores, y ahí hay un trabajo muy importante de articulación
con los estados, en este caso uno muy importante con el Estado municipal. Lo primero que me interesaba mencionarle a quienes nos van a ver, quienes nos están viendo, es esto de que todas las actividades que realizamos las organizaciones comunitarias, en este caso, están reglamentadas. ¿Qué quiere decir? Que no se trata simplemente de la buena voluntad de un grupo de personas, sino que el Estado ha decidido instrumentar mecanismos para que esto se haga de manera institucional con determinados recaudos. ¿Cuáles son esos recaudos? Los protocolos. Cada una de las actividades que se realizan tienen un protocolo. ¿Para qué? Para cuidar una de las premisas esenciales para combatir al coronavirus, que es el distanciamiento social. Por eso es que todas las actividades vinculadas a la alimentación se han tenido que reconvertir. No solo en lo que tiene que ver con las medidas de limpieza y de la higiene de cada uno de los que realizan esto, que se han extremado, sino también respecto a la modalidad. En aquellos lugares donde funcionaba un merendero o un comedor, hoy se realizan entregas de viandas, donde las personas que cocinan cumplen con todas las normas que nos plantea el Estado, y por otro lado, aquellas que tienen que acercarse a buscarlo, se trata de que sea de proximidad, es decir, que se cocine en el mismo lugar donde se cree que las personas lo van a retirar, que se respeten las distancias cuando se espera esto, y todas las normas vinculadas a la higiene. Eso por un lado. Por otro lado, nos parece también importante recalcar que, así como el Estado está afrontando una situación que es novedosa, y la comunidad, ¿no? Cada uno de nosotros estamos frente a algo que es nuevo, tener que quedarnos en nuestras casas, salir lo mínimo indispensable. Bueno, aquellos que trabajamos con la comunidad también nos encontramos con este desafío, no solo en repensar aquellas actividades esenciales que tenemos que continuar realizando, sino también pensar nuevas. Aquello de elaborar barbijos es una de esas acciones que pensamos. Le contamos a la comunidad que nosotros tenemos diferentes unidades de producción, una rama de ello tiene que ver con lo textil, y por eso es que hace unos días ya se nos ocurrió plantearle al intendente, a Cristian Cardoso, un poco visualizando lo que iba a venir, y que en algún momento el uso de barbijos, o mal llamados tapabocas, iba a ser o una recomendación o incluso una obligación, como lo plantea ahora la provincia de Buenos Aires. Entonces nos parecía importante adelantarnos, y en forma solidaria, en este caso el Estado municipal puso la materia prima, y en el caso de nuestras compañeras, que esto también me parece importante recalcarlo, que por no decirte la totalidad, un 90-95% de las personas que realizan estas actividades solidarias vinculadas a la alimentación, o como ahora te estoy contando lo de los barbijos, son mujeres. Entonces también es algo importante, porque muchas veces el importante rol que cumple en nuestra comunidad es invisibilizado. Bueno, por otro lado, también hemos tenido que pensar otros mecanismos para continuar realizando tareas. En otro de los casos tiene que ver con Casa Pueblo, que es una casa de atención y acompañamiento a jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático, y también nos tuvimos que repensar. ¿Para qué? Para poder dar continuidad al abordaje terapéutico, tanto individual como grupal, que realizan. Así que bueno, ahí en trabajo con la psicóloga y con todo el equipo, hemos planteado un número telefónico, hemos planteado diferentes mecanismos, en principio para darle continuidad a aquellas personas que ya venían en una instancia terapéutica formal, pero también atentos a complementarnos a otros dispositivos, como por ejemplo el que constituyó la municipalidad, vinculado a la asistencia psicológica, para cuando se identifica una situación de consumo, que evidentemente se agrava por el aislamiento, por el encierro, poder dar una rápida respuesta. Bueno, lo mismo están haciendo las estudiantes y los estudiantes de nuestra organización, que están reconvirtiendo también ese acompañamiento educativo que daban en cada uno de los merenderos, y ahora se comunican por WhatsApp con las familias, con los padres, para, bueno, sabiendo que muchas veces de las escuelas les siguen enviando el material, poder continuar respetando la distancia que nos plantea el Estado Nacional con este acompañamiento. Así que dentro de este panorama tan delicado que caracterizaba en un comienzo, la verdad es que estamos haciendo un trabajo muy importante.